Hola a todos y bienvenidos a Economía en Perspectiva. Soy Nicola Arévalo y hoy me acompañan Tatiana Camacho y Sneider Hernández. En este episodio hablaremos de Argentina, un país que siempre da de qué hablar en materia económica. A lo largo de su historia ha tenido momentos de auge, pero pues también crisis muy profundas y ahora en 2025 sigue siendo un caso fascinante de analizar. Bueno, lo interesante es que no nos vamos a quedar solo en los números, sino que vamos a tratar de entender qué significan estas cifras en la vida diaria de la gente. Gracias, Nicole. Argentina es un país con un potencial enorme, recursos naturales, agricultura, industria, educación de calidad, pero también enfrenta desafíos estructurales que parecen repetirse en ciclos: inflación, deuda, desconfianza en la moneda. Es como si cada avance viniera acompañado de nuevos obstáculos. Y desde lo social, lo que pasa en la economía se siente en lo más cotidiano. Cuánto cuesta el transporte, si se puede ahorrar, si alcanza para llenar la canasta básica. La economía no es algo abstracto, es la vida de millones de personas y eso es lo que queremos mostrar hoy. Las cifras, pero también la historia humana detrás de ellas. Bueno, y arranquemos con lo más reciente, que según el INEC nos indica que la inflación de septiembre fue del 2,1% mensual. Esto puede parecer una baja, pero cuando miramos desde la perspectiva de los últimos 12 meses, acumuló un 31,8% y el FMI incluso proyectó que la inflación promedio del 2025 puede llegar a alcanzar el 41%. Y es que Argentina es un caso particular. El país viene de inflaciones altísimas, superiores al 100% en años pasados. Y aunque ahora se ve una desaceleración en algunos meses, la expectativa sigue siendo elevada. Esto genera un problema de confianza. Nadie sabe si la estabilidad será duradera o solo temporal. Yo siempre trato de ponerme en el lugar de una familia argentina promedio. Si el pan que hoy compras cuesta 500 pesos, quizás en un par de meses lo encuentres en 650 o 700. Esa incertidumbre diaria es desgastante. Y no hablamos de lujos, sino de alimentos básicos. Sí, por supuesto. Y no debemos olvidar que la inflación no solo golpea a los consumidores, sino que también a las empresas. Imagina ser dueño de una pyme y entonces plantéate la siguiente pregunta. ¿Cómo proyectas tus precios si cada semana cambian los costos? Eso desalienta la inversión y hace que el empleo no crezca como debería crecer. Además, la inflación genera un círculo vicioso. Al subir precios, la gente busca refugio en dólares. Se acelera la demanda de divisas, aparece el dólar blue paralelo y eso vuelve a presionar la inflación. Es un problema estructural que lleva décadas. Y no es solo un tema económico, también cultural. En Argentina ahorrar en pesos casi no tiene sentido para mucha gente. Desde hace años, la mentalidad de refugiarse en dólares es parte de la vida cotidiana. Frente a las políticas económicas implementadas, el Banco Central aplica políticas restrictivas, subió tasas de intereses para frenar la circulación de dinero. En teoría ayuda a contener la inflación, pero en la práctica hace que sea casi imposible pedir un crédito. Claro, Tata. Es que imagínate que eres, no sé, un emprendedor que quieres abrir un negocio o con tu pareja quieren y sueñan con comprar una casa. Con esas tasas el crédito es inaccesible. Entonces vas a frenar el consumo y también tu inversión. Y eso genera frustración social. La gente escucha que las medidas son necesarias para controlar la inflación, pero lo que siente es que cada vez se cierran más las puertas, no hay crédito, los precios suben y los subsidios se recortan. En el frente fiscal, el gobierno busca reducir el déficit. Eso implica menos subsidios en energía y transporte y más impuestos. Pero ¿qué pasa? Que el pasaje del bus sube, la factura de luz aumenta y el malestar social se enciende. Sí, Tata, pues es como estar en un equilibrio imposible. El Estado necesita ahorrar, pero los ciudadanos necesitan sobrevivir y cualquier ajuste pues va a generar una protesta. Y hablando del dólar, Argentina mantiene controles estrictos. Oficialmente hay un tipo de cambio, pero todos saben que existe el dólar blue, mucho más caro. Eso encarece las importaciones. Un celular, una computadora, un repuesto de auto se convierten en artículos de lujo.
Y además esa brecha refleja desconfianza. Si la gente no cree en su moneda, se refugia en otra y sin confianza cualquier política pierde fuerza. Bueno, ya abordando todo este tema, hablemos del empleo informal y la vida cotidiana en el mercado laboral. El desempleo ronda el 8% de la población. Puede sonar aceptable, pero cuando miramos la informalidad, la realidad es totalmente diferente. Más del 35% de los trabajadores no tienen contrato ni cuentan con todas las prestaciones de seguridad social. Eso significa que mañana pueden quedarse sin trabajo y sin ningún respaldo, y en un contexto inflacionario esa vulnerabilidad es mucho más grave. Y aquí me gustaría resaltar el ingenio de los argentinos. Muchos sobreviven con pequeños emprendimientos desde vender comida casera hasta dar clases particulares o hacer trabajos freelance. Es admirable, pero también agotador vivir siempre con la incertidumbre de no saber si el ingreso alcanzará el día de mañana. Pero por supuesto es negro, pero a pesar de eso, hay sectores que inspiran esperanza, como por ejemplo el litio. Argentina es uno de los mayores productores del mundo, ¿sí? En 2024 la producción creció en un 60 a un 62% y las proyecciones indican que entre el 2023 y el 2025 se triplicará este porcentaje. Sí, y Argentina invierte fuerte en exploración, más de 127 millones de dólares. Pero no es todo color de rosa. El precio internacional del litio ha caído y eso pone en riesgo las ganancias. Además, la minería genera empleo, pero todavía limitado. Alrededor de 39.000 puestos formales en todo el sector minero y en 2025 incluso hubo caída del 4,6% en estos empleos. Eso muestra la paradoja. Un recurso con potencial enorme, pero que requiere reglas claras, inversión y sobre todo planificación para que la riqueza no quede concentrada y realmente se traduzca en bienestar para las comunidades del norte argentino que son las que viven cerca de los salares. No, y es que lo mismo pasa con otros sectores, y a ver, por ejemplo, la agroindustria sigue siendo un motor súper fuerte, lo que es la soya, el trigo, el maíz, la carne, las vacunas. Argentina tiene todo para ser potencia exportadora, pero es que también depende mucho de los precios internacionales, de las políticas internas que generen la estabilidad para poder mantener estas exportaciones. Y no olvidemos las energías renovables. El país tiene un potencial eólico y solar enorme, especialmente en la Patagonia y el norte. Con inversión podrían diversificar su matriz energética. Yo siempre rescato algo. Argentina tiene talento humano, sus universidades, sus científicos, sus profesionales son reconocidos en la región. Si se lograra vincular ese conocimiento con políticas estables, el país podría dar un salto cualitativo. Bueno, miremos hacia adelante, ¿ok? El FMI proyecta un déficit en cuenta corriente del 1,2% aproximadamente del PIB y una inflación promedio cercana al 40-41%. El crecimiento podría estar entre un 4 a un 4,5% si las condiciones que nos rodean nos acompañan. Yo en este caso veo tres escenarios. El primero es ser optimista. Estabilidad política, inversiones en litio y agro y la inflación controlada. El segundo es algo más moderado, inflación alta pero controlada, crecimiento bajo y un empleo frágil. Y el tercero es ya ser pesimista, caída de precios internacionales, fuga de capitales y protestas sociales. Y en cada escenario la vida cotidiana cambia mucho. En el optimista la gente podría planificar mejor, ahorrar, pensar en futuro. En el moderado apenas se sobrevive mes a mes. En el pesimista aumenta la pobreza y la frustración social. Bueno, Tata Snyder, abarcando todo nuestro tema, quisiera hacerles una pregunta. Si ustedes fueran gobierno, ¿qué priorizarían? Yo pondría el foco en recuperar la confianza, reglas claras, disciplina fiscal y estabilidad monetaria. Yo priorizaría políticas sociales que protejan a los más vulnerables, porque si el ajuste recae solo sobre la gente común, la economía nunca será sostenible. Miren que en mi caso estoy de acuerdo con Snyder en el aspecto de las políticas sociales. Yo creo que la clave está en combinar la estabilidad macroeconómica y las políticas sociales. Sin una de las dos, pues el equilibrio se nos va a romper.
Ya abarcando todo este gran tema de la economía en Argentina, mi conclusión final sería que Argentina es un país de contraste. Tiene inflación persistente, tiene déficit fiscal y una moneda pues debilitada, pero también tiene recursos naturales, agroindustriales, tiene litio y energías renovables y capital humano. El reto está en encontrar el equilibrio, reducir inflación sin ahogar la producción, atraer inversión sin castigar a la gente común y generar confianza en las instituciones. La historia demuestra que Argentina tiene resiliencia. Ya ha superado crisis antes, con políticas estables, planificación y transparencia. Puede volver a ocupar un lugar de liderazgo en América del Sur. Bueno, ya para finalizar, vamos a agradecer a Tata y a Snyder por esta conversación tan completa e informativa sobre la economía en Argentina. Gracias a ustedes, siempre es un gusto compartir. Y gracias a quienes nos escuchan, la economía puede sonar complicada, pero en realidad es la historia de cómo vivimos todos. Hasta la próxima.